Hola, hoy continuamos con nuestros tutoriales de introducción a Photoshop. Hoy vamos a aprender sobre color, capas y máscaras. Y como extra también vamos a ver sobre configuraciones para imprenta en gran formato. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo documento y en este caso vamos a crear un archivo del tamaño de un banner vertical. Estos banners pueden tener diferentes medidas, pero la que yo voy a utilizar mide 80 centímetros de ancho por 180 centímetros de alto. En este caso vamos a trabajar a una resolución de 72 dpi o puede ser también de 100 dpi. Y como esto lo vamos a mandar a imprimir, es muy importante que en el modo de color coloquemos CMYK. Las tintas CMYK son cian, magenta, amarillo y negro. Son las que se utilizan a la hora de imprimir. Si fuera a hacer algo que solo vamos a utilizar en un formato de web o en pantallas, vamos a utilizar el formato RGB. Pero como esto lo vamos a mandar a imprimir, lo vamos a trabajar en CMYK. Y le damos OK. Y entonces aquí tenemos nuestro formato. Recordemos que siempre es importante que trabajemos con líneas guías. En este caso, nuestras líneas guías van a tener un margen a todo alrededor de 1 pulgada, ¿sí? Y le vamos a dejar un número de 3 columnas por 6 filas, ¿sí? Vemos que si yo quisiera trabajar de 3 por 3, las pone automáticamente equidistantes, pero yo quiero tener 6 porque necesito que me tome la mitad de cada uno de estos elementos. No son cuadrados, pero me ayuda a calcular una proporción en la que yo voy a poder tener pues control de los elementos que voy a crear en esta composición. Así que le damos OK y ya nos quedamos con un área de trabajo lista para empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser aprender algo que trae esta versión nueva de Adobe Photoshop. Si nosotros nos vamos a la página de adobecolor.com o Color Adobe, nos abre esta pantalla. Esta pantalla es para crear paletas de color. Cuando diseñamos algo, es muy importante que tengamos en la mente cuáles son los colores que van a regir nuestro diseño. Idealmente se pueden trabajar de 4 a una paleta, tal vez hasta 5 colores que sean armoniosos entre sí. Podemos tener muchas armonías de color. Los colores análogos son aquellos que están cerca en el círculo cromático. ¿Vemos? Si yo voy moviendo el central, traemos a esta paleta de aquí abajo varios colores que se ven bien juntos, ¿sí? Están cerca en el círculo cromático. También podemos trabajar con monocromáticos, o sea, colores que están siempre bajo un mismo tono. Tonos de azules, tonos de morados, ¿sí? Podemos hacerlos intensos, hacerlos fuertes, pero todos son siempre en un color o en un tono. Podemos jugar con tríadas, que son colores que están formando un triángulo en el círculo cromático. Yo puedo hacer uno más intenso o más suave que los demás para que no estén en una misma intensidad y así poder crear paletas interesantes. Podemos crear colores complementarios, que son los que están opuestos en nuestro círculo cromático. Y así vamos a ir viendo muchas opciones. Yo puedo incluso crear opciones personalizadas. Yo quiero trabajar alguna paleta mucho más flexible y yo pues puedo jugar aquí con cada uno de ellos. Pero también tiene esta opción donde yo puedo arrastrar un archivo y que el programa pues me calcule cuáles serían los colores que utiliza esa paleta. Por ejemplo, acabo de subir esta fotografía que tiene como elemento principal un inflable de un flamingo y tonos de azules y verdes. Entonces automáticamente me genera esta paleta de color. Esto también se puede modificar y yo podría decirle que yo quiero que de esta imagen me tome tal vez los colores más claros o unos colores más apagados, colores oscuros, o yo puedo elegir mis propios tonos. Yo quiero que
agarre este tono de fucsia, este tono de celeste, que me incluya tal vez el verde oscuro. Y entonces, como ven, aquí me genera una paleta de colores, que son 5 colores que yo puedo utilizar y llevarlos desde aquí, desde esta aplicación, hacia mi Photoshop, ¿sí? En este caso, yo voy a arrastrar esta imagen de estos macaroons que tienen colores pastel, y yo aquí puedo modificar si quisiera. Por ejemplo, automáticamente agarró el amarillo, pero yo no quiero ese tono de amarillo, yo quiero un amarillo un poco más encendido. Puedo moverlo hacia el punto donde yo quiero elegir. Yo quiero el color lavanda un poco más claro o más oscuro. No quisiera que trabajara con cafés, tal vez quisiera un color más neutro como un gris. Y entonces automáticamente se me genera esta paleta de colores. Aquí abajo tenemos los códigos hexadecimales, que son los colores que se utilizan en formatos web y digitales. Yo puedo nombrar esta paleta y ponerle macaroons pastel. Y yo la puedo guardar. Cuando yo la guardo, también la puedo publicar para que más personas la vean. Y yo puedo guardarla, y cuando le doy guardar, veamos lo que sucede. Yo me voy a Photoshop, y cuando yo veo aquí en la biblioteca, aquí, perdón, hay una opción que dice temas de Adobe Color. Aquí ya estoy en Photoshop, y aquí también tenemos opciones para trabajar color. Yo puedo crear desde esta pequeña aplicación lo mismo que vimos en la página, pero en la aplicación de la página está como mucho más versátil. Puedo explorar, o sea, ver las paletas que ya más personas crearon, y puedo ver mis temas. Y aquí, ven, macaroons pastel, que es la paleta que yo acabo de crear desde la aplicación de la web. Entonces, yo le doy a estos 3 puntos de abajo y le digo que añada a mis muestras. Esto quiere decir que en mis muestras de color ya se agregaron estos últimos 5 colores. Son los colores que están aquí en mi paleta que acabo de crear. Y es así como ya tengo listos para usar, como que tuviera una caja de crayones con estos 5 tonos que van a ser los que van a predominar en el diseño que yo haga, ¿sí? Hay muchas otras páginas web o aplicaciones, incluso para teléfono o para tabletas digitales, donde ustedes pueden crear sus propias paletas de color. Pero esta es muy buena, es nueva y está integrada y de forma muy fácil y automática con esta opción de temas de Adobe Color, con la página de Adobe Color. Así que bueno, lo que vamos a trabajar hoy va a ser un concepto de el carro Smart. Este carro Smart fue una sensación cuando salió a la venta, principalmente por su tamaño y las proporciones que manejaba, pero también por la personalización que permitía. Se pueden hacer piezas por color, y entonces al final los resultados pues son como muy, muy divertidos. Vamos a trabajar con mi imagen de macaroons. Voy a trabajar con una imagen abajo y una imagen arriba. Abajo voy a dejar la paleta de macaroons. Voy a crear aquí una línea guía a mitad de aquí y otra línea guía a mitad de aquí. Entonces voy a tener en la parte superior mi carrito, en la parte inferior mis macaroons, y en la parte central voy a dejar opción para texto y el logotipo. En Illustrator yo creé ya la frase que voy a usar, que dice The color of your passion, el color de tu pasión. Esto es un texto, ¿sí? Yo puedo editar, si se dan cuenta. Pero para pasar el texto para Photoshop, lo voy a convertir a vectores. Voy a seleccionar los dos y le voy a dar Control Shift O, y automáticamente ya tenemos esto en vectores. Lo voy a pasar separado
porque necesito ponerle color diferente a cada texto. Lo arrastro para acá. Y ahora voy por la otra parte. Ahí. La jalo para acá. Si le doy Alt mientras estoy ampliando, se amplía desde el centro hacia afuera. Y me gusta usar mucho esa opción. Bueno, entonces vamos a trabajar aquí con este texto. Luego vamos a ver la proporción que tiene. Y el otro elemento que quiero utilizar es el logotipo. El logotipo de Smart lo conseguí en vectores. Y entonces aquí otra vez dándole Alt, mantengo la proporción. Mantengo Alt, mantengo la proporción de mi logotipo. Voy a crear, entonces voy a empezar a trabajar con el color. La idea de este diseño es que yo utilice en el carrito los colores que yo tengo en mi imagen de abajo. Es por eso que los tengo aquí en las muestras. Entonces yo voy a tratar de utilizar este lila, este turquesa, amarillos, este mostaza y este gris, para que al final pues tengamos una imagen muy armónica donde predominan estos 5 colores y yo puedo utilizar unos u otros con mayor intensidad, pero sabemos que solo vamos a trabajar con esa paleta de color. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar el fondo del carrito. Vamos a irnos a capas. A mí me gusta siempre usar una capa blanca porque me deja ver bien todos los objetos, hasta dónde terminan las sombras y detalles, que cuando trabajamos con el fondo transparente, pues tenemos este fondo cuadriculado, pues que a veces no nos permite ver bien hasta dónde llegan nuestras sombras o algunos elementos que no son visibles a simple vista. Entonces voy a apagarlo de momento porque yo voy a borrar la parte de atrás del carro. Yo no quiero esta parte blanca ni esta parte de aquí, pero sí quiero quedarme con esta sombra. Esta imagen que conseguí de referencia tiene muy buena calidad y ya tiene una sombra pues que me va a hacer me da una idea de que el carro está puesto en el piso, ¿sí? No de que está volando. Entonces, vamos al carrito. Ahorita es como vemos aquí en el cuadradito. Esta es una imagen inteligente. Para poder modificarla le doy rasterizar capa. Y entonces ya la voy a poder editar. Si yo quisiera borrar este fondo ya lo puedo hacer. Porque ya es una imagen de píxeles que yo puedo alterar. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a crear un trazado con la herramienta de pluma, que es una herramienta que nos permite delinear con mucho detalle un objeto. Así que vamos a poner atención en las curvas. Podemos acercarnos bastante para que podamos ver hasta dónde llega el objeto y que no metamos dentro de nuestra selección partes blancas del fondo. Esto nos puede llevar un tiempo, pero es muy importante que nos tomemos el tiempo para delinear lo mejor que podamos nuestro objeto para tener buenos resultados.
Así que tenemos ya el carrito seleccionado con su sombra y lo vamos a convertir en una selección. Recordemos, vamos a trazados y aquí vamos a cargar el trazado como selección y entonces automáticamente yo ya tengo esa selección. Regreso a capas y lo que voy a hacer con este carrito es crearle una máscara. Si se dan cuenta, apaché un clic e inmediatamente el fondo desapareció. ¿Qué fue eso que pasó? Acabamos de añadir una máscara vectorial. Las máscaras lo que hacen es como que tuviéramos un papel encima. Si se dan cuenta, el iconito es como una hoja de papel con un círculo. Eso quiere decir que yo le creé a mi ¿cómo se dice? A mi layer, a mi capa del carro, le creé una capa encima. No borré el fondo ahí está. Creé una capa que tapara el fondo y que me dejara ver solo el carrito. Y eso lo puedo ver aquí en esta hojita que podemos ver al lado de la capa del carrito. Vemos que hay un espacio blanco. Lo blanco es lo que podemos ver y lo negro es lo que no podemos ver. Vamos a seguir trabajando con estas capas para crear efectos. En este caso, yo solo la oculté. Entonces le di clic y solo veo lo que está destapado, o sea, lo que quedó adentro de esa selección. Cuando vamos a trabajar capas, podemos volver a revelar eso que estaba ahí abajo. Eso lo vamos a ver aquí de nuevo. Vamos a seguir trabajando con capas para que veamos qué podemos hacer con estas máscaras. Yo quiero cambiarle el color a esta pieza de mi carro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una selección de esta pieza y voy a crear una capa y ahí le voy a aplicar color a esa capa. Así que vamos a acercarnos más y voy otra vez con la herramienta de pluma para ir delineando esa selección de la pieza que yo quiero cambiar de color. Así que ahí vamos otra vez con la selección. Y voy a modificar este punto para que no me lo lleve hacia abajo. ¿Ok? Tengo ya ahí la selección de mi, no sé si se llama bumper esto. Vamos otra vez a trazados y vamos a crear esta selección. Y ahora me voy a ir aquí a crear una capa de relleno o ajuste. Esto quiere decir que yo voy a crear un efecto, pero solo lo va a aplicar sobre esta parte que yo estoy aplicando. Si se recuerdan, en el tutorial anterior vimos que si yo pongo una capa de ajuste, me coloca automáticamente otra capa, otro layer y afecta a todo lo que está ahí abajo. Pero en este caso yo le creé una máscara o una selección y entonces esta opción que tengo aquí o cualquiera que sea la opción que yo elija de estas, la va a modificar solo en esa parte de la selección. En este caso yo le quiero agregar un color. Voy a agarrar un color plano. Voy a ir a mi biblioteca de colores. Uy, no. Voy a ir aquí a mis muestras y aquí voy a agarrar el color amarillo. Yo quiero que esta parte de mi carrito sea amarillo. Pero, ¿qué pasó aquí? El color que le puso fue un color plano, ¿sí? Yo no quiero que esto se pinte de un color plano porque esta pieza, si vemos, no es plana. Pero a esta capa,
esta capa sigue sin afectar mi capa del carrito. El carrito está aquí y no le ha pasado nada. Si yo a esta capa le doy un modo de fusión, vean lo que pasa. Yo puedo ir viendo qué cualidades se le van fusionando a esta capa. Entonces, siempre es esta opción 2020 trae esta opción que me parece muy buena, que yo voy viendo lo que va pasando. Si yo voy a elegir alguna, solo me deslizo sobre ellas. La de oscurecer me gusta, pero si se dan cuenta, en la de oscurecer no me muestra el brillo que está arriba de la llanta, de esta parte. Entonces en multiplicar se ve bastante bien. Entonces yo creo que voy a dejar esta opción de multiplicar. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos piezas que originalmente no deberían de verse afectadas por el color, ¿sí? Este layer es una figura plana y aquí vemos cómo se ve. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más grande. Opciones de panel, aquí está. Bueno, no fue tanto lo que se amplió, pero lo puedo ver un poco más grande. Aquí veo la forma delineada, pero aquí es donde las capas, donde las máscaras, perdón, empiezan a funcionar. Yo quiero quitar el color amarillo de las luces. Entonces, yo lo que voy a hacer es tapar en mi papelito, que es esta hoja negra. Yo quiero tapar esto para que no le afecte. Entonces me voy aquí y voy a poner el color negro arriba. Tengo que tener el color negro y voy a utilizar una brocha. Entonces veamos qué es lo que pasa. Voy a modificar el tamaño de mi brocha porque está muy grande. Y yo voy a empezar a pintar, pero si se dan cuenta, no estoy pintando de negro. Lo que estoy haciendo es cerrando ese agujero para que mi ventanita no me afecte el color rojo de las luces con el amarillo. E igual aquí, si se dan cuenta, esta pieza es totalmente negra, pero se ven ahí pequeños reflejos amarillos porque la está afectando. Entonces, si yo la puedo delinear también, la puedo delinear con la herramienta de pluma para que quede mucho más exacto. Entonces, lo que hago es otra vez cerrar el agujero ese blanco que se le abrió a mi máscara para que ya pueda tapar el color amarillo y el color amarillo afecte solo a esta pieza del bumper, digamos que se llama bumper. ¿Sí? Entonces ya la tengo seleccionado, debo presionar aquí porque también podría modificar esto, pero yo quiero modificar solo esto y con la brocha asegurarme que está en el color negro y taparlo. ¿Sí? Aquí estoy cerrando ese agujero. Control D para deseleccionar. Y vean, ya el color amarillo afectó a mi pieza, pero puedo ver todavía estos detalles de transparencias y pude dejar esos agujeros para que no se tapen las luces ni esta pieza negra de aquí. ¿Qué pasa si a mí no me gusta ese color amarillo? Pues yo me vengo aquí a la parte donde está el color, al relleno, le doy doble clic y yo puedo agarrar otra vez a mi muestra de color y digo, bueno, tal vez lavanda se ve mejor o quiero ajustar un poco ese tono que sigue estando dentro de los lavandas, pero tal vez yo lo quiero un poco más intenso o lo quiero un poco más tenue o qué sé yo, ¿sí? Y entonces así puedo modificar el color de una pieza sin alterar mi carrito original. Mi carrito original sigue siendo blanco, no le he borrado absolutamente nada, solo le puse como que le hubiera puesto una calcomanía de acetato que la modifica, ¿sí? Yo puedo volver a utilizar otro
¿cómo se dice? Otro efecto de los de aquí, efecto de fusión. Tal vez ahí se ve mejor, porque si yo altero el color, estos efectos de fusión se van a alterar también. Entonces siempre es bueno probar con lo que tenemos. Así que vamos a seguir modificando. Ay, vamos a seguir modificando ahora esta pieza del frente, que es la puerta y la parte del bumper delantero. Así que vamos de nuevo con nuestra herramienta de pluma a realizar este trazado. Lo vamos a hacer a velocidad express. Bueno, terminamos el trazado de nuestra segunda pieza y nos vamos otra vez a volverla una selección. Vamos a hacer lo mismo de la vez pasada. Voy a crear una capa de color uniforme y voy a seleccionar otro color de mis muestras, tal vez mostaza. Voy a modificar un poco más para que esté un poco más intenso. Y nos vamos otra vez a las capas y vamos a hacerle aquí un efecto de fusión. Estos son los efectos que funden nuestra capa con el fondo, ¿sí? Podemos jugar con muchas opciones. Estas no me gustan tanto. Por aquí va siendo. Puede ser esta de subexponer, no se ve tan mal, la verdad. Pero tal vez le vamos a bajar o le vamos a modificar un poco el tono para que no esté tan brillante. Vamos a dejarlo así. Bueno, tenemos ya nuestro carrito. Tenemos modificado con 2 de los tonos que están ahí. Vamos a modificar nuestros textos. El texto de arriba, como esto lo jalé como vectores, le vamos a poner aquí de color y aquí of passion para saber quién es quién. Entonces a la palabra color, como esta palabra está es una imagen que jalamos en vectores, la podemos modificar con esto, poniéndole una superposición de color. Puedo usar este tono, la verdad es que se ve bastante bien porque está todavía dentro de la gama de los que vimos aquí. Y al color, al passion, le vamos a poner igual un efecto de superposición de color. Recordemos que estos efectos de aquí sí van a modificar el contorno total de nuestro layer. Si yo tengo un layer que no le he borrado el fondo, por ejemplo, y fuera un recuadro blanco, entonces se va a pintar todo del mismo color. Entonces yo quiero que me saque las muestras de color y utilizar, no, ese ya no está, vamos a utilizar este. Okay. Entonces ya va agarrando forma nuestro diseño, ya vamos integrando un poco los colores y pues ya solo nos faltaría agregarle un fondo a nuestro carrito para que no se vea tan liso, tan blanco. En este caso creo un rectángulo. Voy a cambiarle el color a esto para que veamos cómo funciona.
Tal vez esta no es la mejor opción para hacer la sombra transparente, pero quiero que vean cómo funciona. O mejor, lo vamos a hacer con la ventana. ¿Qué pasa si a esta ventana yo quiero que le afecte el color de fondo? Si se dan cuenta, el color original pues era blanco, ¿no? Entonces esta ventana tiene un tono como verdoso, porque los vidrios no son 100% transparentes, pero si yo pusiera un fondo de color, esto debería de modificarse también, no quedarse un agujero total, porque si no estaría quitando la ventana. Pero yo quiero que esto no sea, o sea, que se afecte con el fondo. Entonces es aquí donde a la máscara yo le puedo aplicar algún tono de gris. Esto quiere decir que ese agujero que yo voy a crear en la máscara, en este caso tapar, no se va a cerrar con un papel sólido, por así decirlo, sino con una especie de ¿cómo le podemos decir? De transparencia, pero con un que nos deja pasar cierta información del fondo, como un acetato de color, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo usar la brocha y ¿qué pasa? Veamos los extremos. ¿Qué pasa si yo a este agujero, ahorita está blanco, o sea, se ve toda la ventana? Si yo le paso el color negro, ¿qué estamos haciendo? Estamos tapando el agujero de la ventana, ¿sí? Vemos aquí el agujero de la ventana, pero yo no quiero eso. Yo quiero que se vea todavía esto, pero no tanto. Entonces yo me voy y agarro un tono de gris y veamos qué va a pasar ahora. Voy a hacerlo con la pluma otra vez. Estoy volviendo la selección y ahora me paro aquí y la voy a pintar con la brocha de color gris. Cuando yo aplico esto, ya me deja ver un poco lo del fondo, no totalmente, pero sí un poco. ¿Qué pasó aquí con el reflejo? Que yo lo pinté encima, entonces yo necesito definir muy bien otra vez mis márgenes, saber hasta dónde va a llegar esta ventana para que nos pueda quedar lo más creíble posible. Si se dan cuenta aquí, tapé una parte de este reflejo blanco que a mí me interesa conservar. Entonces lo voy a destapar. Uy, control Z. Y aquí me interesa que sea con el blanco, o sea, estoy volviendo a abrir el agujerito donde se veía ese reflejo. Entonces, veamos ahora, si yo cambio este color del fondo, entonces se altera también el color que se ve a través de la ventana, porque la ventana tiene también cierta opacidad que me permite ver lo que había ahí abajo. ¿Sí? Entonces ya va agarrando forma. Ahora solo nos falta la sombra del carro, que la podemos hacer de esta forma. Yo la voy a hacer de esta forma. Dupliqué mi carrito. ¿Sí? Voy a trabajar solo con esta parte del carrito y le voy a cortar la sombra. Yo no quiero el carro, sino que me voy a quedar solo con la sombra y voy otra vez a delinear. Bueno, terminamos de delinear esta sombra
Y lo que vamos a hacer es darle Control Shift I, o sea, invertir. O sea, todo lo que no sea la sombra, le voy a... Ay, perdón, vamos a volver el trazado, perdón, el trazado. Por eso no me afectó. Estoy parada sobre el carrito y necesito que todo lo que no sea la sombra quede detrás de mi máscara. Entonces, tengo ahorita el carrito seleccionado, le doy Control Shift I, o sea, invertir. Bueno, ya que tengo esta selección, voy a la máscara que ya tenía, pero esa máscara me dejaba ver el carrito. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es tapar mi carrito. ¿Se dan cuenta? Aquí voy a tapar, echarle pintura para que no se vea nada de la selección anterior, que es de la máscara anterior. Voy a apagar los colores esos para que no nos molesten. Pero si yo enciendo el carro de encima, veo que ahí está el carro entero. Y lo que voy a hacer es a esta sombra le voy a crear un efecto de multiplicar. Voy a encender el carro para que... Oh, ya vi lo que pasó. Vamos a ver. Vamos, esta misma selección que ya tenemos, la vamos a marcar aquí. Y ahora le voy a dar Control Shift I para invertir. O sea, ahora tengo solo seleccionada la sombra. Y entonces la voy a esconder de este layer. Yo no quiero que la sombra se vea aquí. En este layer solo quiero que se vea el carro y en este layer solo quiero que se vea la sombra. Pero en este layer sí está la sombra visible porque se recuerdan, fue la primera selección que hicimos. Entonces voy a modificar esta máscara agregándole pintura con la G, pintura negra para esconderla y así ya pude esconder esa sombra. Vemos que aquí hay unas franjas que se salieron. ¿Cómo podemos arreglar eso? Con una brocha y yo me voy a tapar todos esos agujeritos que se veían. Es así como entonces yo tengo en un layer, voy a apagar el fondo. En un layer tengo solo el carro, pero no está borrado. La sombra está ahí abajo. Si yo la quisiera ver, solo hace falta que con una brocha con color blanco empiece a pintar y la veo. ¿Sí? Ahí está la sombra, no la he borrado. Y en este layer tengo solo la sombra del carrito y no tengo el carro, pero el carro está completo ahí. Si yo quiero verlo, solo hace falta que con una brocha con color blanco para destapar, yo empiece a pintar y vea, y ahí atrás está mi carrito. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ya nuestro carro, nuestro fondo y los colores de nuestras piezas. Es así como ya vamos teniendo una armonía de colores creando máscaras. Voy a utilizar este color, pero lo quiero un poco más oscurito. ¿Sí? Así que por ahí va nuestro diseño.